Me desperté en mitad de la noche, sin razón aparente. El silencio en la casa era absoluto y todos dormían profundamente. Sin embargo, mi corazón latía rápidamente y una inquietud inexplicable se apoderó de mí. Sentí una urgencia de orar, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras me arrodillaba, una frase resonó en mi mente. Te desperté en la segunda hora de la última vigilia. Esas palabras resonaron con una fuerza que me dejó sin aliento. Nunca había escuchado esa expresión antes, pero algo dentro de mí sabía que era un llamado divino. En los días que siguieron, esa experiencia quedó grabada en mi mente. Comencé a investigar las vigilias mencionadas en la Biblia y descubrí que la noche estaba dividida en 4 partes, siendo la última vigilia entre las 3 y las 6 de la mañana. La segunda hora correspondía exactamente a las 4 de la mañana, hora en que me desperté. Este descubrimiento me puso la piel de gallina. Me di cuenta de que Dios me estaba llamando a algo más grande, un propósito que estaba más allá de mi comprensión. Sentí que necesitaba compartir esta experiencia, ya que tal vez otras personas estaban siendo llamadas de la misma manera. En los días siguientes, algo dentro de mí empezó a cambiar. Fue como si la niebla se hubiera disipado y por primera vez en años pude ver claramente la realidad espiritual que me rodeaba. Me di cuenta de cuánto me había adaptado a un cristianismo superficial, funcional y automático. Oraba cuando podía, leía la Biblia por obligación y mi fe se había reducido a un ciclo de culpa y de intentos de empezar de nuevo. Pero ahora era diferente. Sentí sed. Un hambre inesperada por la presencia de Dios comenzó a consumirme. Regresaba al lugar de oración todos los días a las 4 de la mañana, como si mi espíritu estuviera sincronizado con el cielo a esa hora. Y cada vez que me arrodillaba allí, algo se me revelaba. Al principio, solo hubo lágrimas y silencio, pero con el tiempo, el Señor comenzó a hablar. No con palabras audibles, sino con impresiones claras, fuertes e inconfundibles. Una de esas madrugadas, escuché algo en mi espíritu que me dio escalofríos. La iglesia está durmiendo. Eso me atravesó como una flecha. Fue como si Dios compartiera su lamento conmigo. Me quedé paralizado por unos segundos. La iglesia está durmiendo. Esas palabras resonaron en mi pecho como campanas en una catedral abandonada. Inmediatamente comencé a recordar conversaciones, servicios, personas, amigos que una vez fueron fervientes y ahora tibios, líderes sobrecargados de trabajo, lesionados y mecanizados, personas que sirvieron por costumbre y ya no por pasión, alabanzas vacías, encuentros llenos de movimiento pero sin presencia. Un dolor que no era mío empezó a apretarme el pecho. Fue como si el Espíritu Santo me estuviera mostrando la escena detrás de la cortina. Un pueblo distraído, como las vírgenes insensatas, sin aceite en su lámpara. Y entonces entendí. Ese despertar que comenzaba dentro de mí era una advertencia, pero no solo para mi vida. Dios quería que yo viera, sintiera y entendiera. Aquella no fue una visita emotiva ni una fase espiritual. Fue un llamado, un grito divino que resuena a primera hora de la mañana, pidiendo a alguien, a cualquiera, que se ponga de pie y diga, «Aquí estoy». Y allí, en aquella habitación oscura con olor a café viejo y el suelo frío, supe, ese llamado también era mío. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara el despertador. Era como si algo me llamara suavemente, sin agresión, pero con firmeza. Caminé lentamente hacia mi rincón de oración, todavía con sueño, pero completamente consciente de que este encuentro ya era esperado. Me arrodillé y ni siquiera necesité decir una palabra. Sentí una presencia tan intensa que las lágrimas brotaron sin permiso. Y fue allí, sin música, sin escenografía, donde escuché lo que más me estremeció desde la primera llamada. Grita, grita, pon tu casa en orden. No fue una sugerencia, fue una orden. Pero no fue una orden dura, fue una orden urgente y amorosa, como el grito de un padre que intenta salvar a un hijo que está a punto de caerse de un acantilado. Me golpeó tan fuerte que sentí que mi cuerpo se estremecía físicamente. Comprendí de inmediato que este no era solo mi hogar físico, era el entorno espiritual de mi hogar, mi matrimonio, mi maternidad, mi vida emocional, mis pensamientos ocultos. Todo necesitaba ser reorganizado.
no con hojas de cálculo ni agendas, sino con las rodillas en la tierra y el arrepentimiento sincero. Comencé a ver con claridad cosas que antes habían pasado desapercibidas. La forma en que le hablaba a mi marido cuando estaba impaciente. Cuánto tiempo con mis hijos transcurrió más con pantallas que con presencia real. Las conversaciones triviales, las quejas rutinarias, la falta de oración familiar. Mi casa estaba limpia por fuera, pero desordenada por dentro, y me rompió. Me enfrenté a la verdad de que antes de poder señalar con el dedo la frialdad de la iglesia, necesitaba permitir que Dios reavivara el altar en mi propio hogar. Pasé el día llorando, en silencio. No fue un grito de culpa, sino de revelación. Dios me estaba llamando a empezar de nuevo, y ese empezar de nuevo requería entrega. Una limpieza que fue más allá del armario de la cocina o del cesto de la ropa. Era el espíritu del hogar el que necesitaba reforma. Y ahí comenzó un proceso que nunca más pude ignorar. Un llamado a la santidad, pero no como una carga, sino como libertad. Comencé a investigar sobre las vigilias en la Biblia, algo que nunca me había interesado antes. Siempre vi estos detalles como cosas simbólicas o simplemente culturales. Pero ahora parecía que cada palabra saltaba de las Escrituras como si hubiera sido escrita para mí en ese mismo momento. Descubrí que los judíos dividían la noche en 4 vigilias y que la última comenzaba a las 3 de la mañana. La segunda hora de la última vigilia correspondía exactamente a las 4, la misma hora en que me desperté esa mañana. Cuando leí eso, sentí un escalofrío tan fuerte que dejé caer mi celular sobre la cama. Fue como si el cielo me estuviera dando un mapa, una confirmación. Empecé a encontrar testimonios de otras personas que también estaban despertando en ese momento, con sensaciones similares, palabras similares. Eso me dio la certeza de que no era una casualidad, no era emocionalismo, no era un arrebato espiritual. Era algo que estaba haciendo el Espíritu Santo, un despertar real, silencioso, que se extiende como brasas ocultas bajo la ceniza tibia de la rutina cristiana. Recordé una frase que escuché hace años y que nunca había entendido del todo. Dios habla en voz alta a los que duermen. Ahora tenía sentido. Fue como si llamara a sus hijos uno a uno en el silencio de la noche, lejos del ruido de las redes, lejos del bullicio del día, en un susurro que solo puede oír quien aún tiene aceite. Y eso me asustó, porque comencé a darme cuenta de cuántas personas vivían en piloto automático en su fe, incluyéndome a mí, hasta hace unos días. Estábamos distraídos, demasiado ocupados para darnos cuenta de que la gracia no es un crédito eterno y que el tiempo, incluso el tiempo espiritual, también se agota. No hablo de pánico ni del fin del mundo, sino de un reloj profético que va en cuenta regresiva. Y cada reloj representa una etapa, cada llamada una invitación, y cada silencio una advertencia. El cielo no estaba de fiesta, estaba en alerta, y ahora yo era parte de ese llamado. A partir de ese momento, las escamas comenzaron a caerse de mis ojos. No lo digo en un sentido místico, como si hubiera tenido una visión sobrenatural, sino como alguien que empieza a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que antes no veía. Fui a la iglesia el domingo siguiente y por primera vez noté un silencio estridente en los corazones. La alabanza fue fuerte, bien ejecutada, las luces destellaron al ritmo. El predicador habló elocuentemente, pero había un vacío en el aire. Un espacio entre palabras y presencia. Vi a gente que conocía desde hacía años, hermanos que una vez habían orado por mí con fuego en sus ojos, ahora con rostros apagados, manos levantadas por costumbre y corazones cansados. Yo no juzgo, en absoluto. Al contrario, me dolió. Yo era uno de ellos hasta hace unos días. Y lo peor es que si no me hubieran despertado, quizá me habría quedado allí, pensando que todo estaba normal, sin darme cuenta de que la luz casi se apagaba. Despertar espiritualmente duele, porque te hace ver lo que nadie quiere admitir. Estamos durmiendo con los ojos abiertos. Durante el sermón, una frase me atravesó como una flecha. Creen que están vivos, pero están muertos. No sé si era Dios hablándome o si era solo mi espíritu traduciendo lo que veía, pero seguía palpitando dentro de mí. Y cuando salí del servicio,
Lloré en el auto como no había llorado en años. Un grito pesado y profundo, como si cada lágrima llevara un alma olvidada, una generación entera que olvidó el altar. Sentí que Dios me permitía sentir algo del dolor que Él siente por su iglesia, y me aplastó. No se trataba de mí, no se trataba de mi salvación individual, de mi caminar aislado, se trataba del cuerpo, sobre el novio que regresa y encuentra a su novia distraída, desatenta, entretenida con las fiestas mientras la puerta se cierra. Volví a casa y esa noche, en lugar de dormir, me puse de rodillas otra vez a las 4 de la mañana. Pero ahora no era solo oración, era intercesión. Comencé a clamar, con palabras entrecortadas y sollozando, por un verdadero avivamiento. Uno que empezó en rincones olvidados, en corazones cansados, en hogares silenciosos. Y allí, esa mañana, nació algo en mí que nunca murió. Fue en una de esas madrugadas, entre un clamor y otro, que escuché la pregunta que me desmanteló por completo. ¿Recuerdas cómo era al principio? Y eso fue todo lo que hizo falta. Un susurro interior que abrió una bóveda de recuerdos olvidados. Me encontré a los 19 años, de rodillas en el duro suelo de una sala de oración, llorando de alegría solo por sentir la presencia de Dios. Recordé cómo caminaba con la Biblia en mis brazos, como si fuera una carta de amor viviente. Cómo evangelizaba en el autobús, con los ojos brillantes, como si cada alma fuera un tesoro. Recordé las noches de insomnio, no por insomnio, sino porque no quería alejarme de su presencia. Me dolía el corazón, no de culpa, sino de anhelo. ¿Cómo dejé que esto muriera? ¿Cuándo sustituí la pasión por la obligación? Yo, que ya había quemado tanto, ahora apenas desprendía chispas. Y allí, frente a ese espejo espiritual, tomé una decisión que lo cambió todo. Regresaría. No por nostalgia, sino por necesidad. Regreso al altar, al secreto, al hambre. Esa misma mañana volví a abrir mi Biblia. No por religiosidad, sino por verdadera sed. Cada verso parecía mirarme como si tuviera vida propia. Fue como reencontrarte con un viejo amigo que creías que nunca volverías a ver. Leí el Salmo 51 en voz alta, lentamente, y lloré en cada línea. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso fue todo. No quería una fe emocional y fugaz, impulsada por modas o miedos. Quería un corazón nuevo. No es una reparación, sino una reconstrucción. Sentí al Señor sonriendo en el espíritu, no con una sonrisa visible, sino con esa paz que desciende sobre nosotros cuando estamos en el centro de su voluntad. Regresar a tu primer amor no se trata de volver atrás en el tiempo, se trata de reconectarte con tu esencia. Y en ese momento, en medio del silencio roto solo por mis sollozos, supe, iba a casa. Fue también durante este tiempo que el Espíritu Santo me enseñó una de las cosas más liberadoras que he entendido jamás. La santidad no es una carga, es un alivio. Siempre he asociado la santidad con reglas, listas de qué hacer y qué no hacer, una especie de actuación espiritual para merecer algo. Pero Dios me mostró que la verdadera santidad es ligereza, es vivir sin máscaras, es caminar con el alma limpia, el corazón libre, la mente en paz. No es tener que esconderse. Es poder dormir tranquilo, sabiendo que no hay deudas con el cielo. Él susurró a mi corazón: la santidad es vivir cerca de mí. Y lo entendí. Cuando estamos cerca de Dios, naturalmente queremos dejar ir las cosas que nos alejan de Él. No se trata de rigidez, se trata de relación. Y cuanto más oraba, más me daba cuenta de que este llamado no era solo a una vida más correcta, sino a una vida apartada, porque el tiempo de la cosecha se acerca y los que no estén listos serán abandonados. Hubo una mañana en que me desperté con una sensación de urgencia, algo diferente a la paz que me rodeaba otros días. Había una opresión en su pecho, no de miedo, sino de alerta. Me arrodillé y mientras oraba, sentí una frase ardiendo dentro de mí: el tiempo se acaba. Era sencillo, pero tenía un peso tan grande que me hizo permanecer allí, en silencio, durante varios minutos. Y entonces, como si fuera una visión que se formaba no con los ojos, sino con el espíritu,
Me encontré frente a una multitud que caminaba lentamente, sin darse cuenta de que estaban a punto de caer en un abismo. Algunos miraron al cielo como si sospecharan que algo andaba mal, pero pronto volvieron la mirada al suelo, distraídos. Eso me destrozó, porque entendí, estamos viviendo los últimos minutos de la última vigilia. No sabemos la hora, pero las señales están en todas partes. Y el que no tenga suficiente aceite no escuchará el llamado. No es ninguna exageración, es real. Y de alguna manera que aún no entiendo del todo, Dios me eligió para gritar esto antes de que sea demasiado tarde. Al principio me resistí. Pensé, ¿quién soy yo para hablar de todo esto? ¿Quién me va a creer? Soy solo una madre, una mujer común y corriente, sin grandes plataformas, sin seguidores, sin voz entre los grandes nombres de la fe. Pero el Espíritu Santo me obligó a decir algo simple y directo. No se trata de ti, se trata de quién te escuchará. Y eso me destrozó, porque era verdad. No me desperté para sentirme especial, sino para servir de trompeta. No para presumir, sino para advertir. Entonces comencé, con mucho miedo, a escribir cuentos cortos en las redes sociales. Grabé un vídeo corto, sin maquillaje, con la voz temblorosa, contando cómo Dios me despertó a las 4 a.m. Pensé que a nadie le importaría. Pero, para mi sorpresa, decenas de personas empezaron a comentar que también se despertaban a la misma hora, con la misma inquietud, las mismas frases resonantes, las mismas señales. Eso me hizo temblar. Dios estaba haciendo algo mucho más grande de lo que yo pudiera haber imaginado. Fue entonces cuando entendí que este llamado es colectivo, un llamado silencioso que no necesita púlpito, ni escenario, ni grandes nombres. Dios estaba llamando a sus hijos en secreto, en habitaciones oscuras, en baños silenciosos, en autos estacionados. Estaba, y todavía está, despertando a los centinelas. Y yo fui llamado a hacer esto, no para ser famoso, sino para ser fiel. Comencé a responder mensajes, orando por desconocidos que habían tenido experiencias similares. Gente de todo tipo, jóvenes, personas mayores, madres, empresarios, adolescentes. Todo el mundo dice, me desperté a las 4 de la mañana y no sé por qué. Era como si el cielo hiciera sonar una sirena que solo unos pocos podían oír, no porque lo merecieran, sino porque todavía había aceite en sus lámparas. Y mi papel era sencillo, pero urgente, decir en voz alta lo que muchos todavía tenían miedo de admitir, que Dios está llamando. Ese tiempo se acaba, esa gracia todavía está abierta, pero no por mucho tiempo. A medida que pasaban los días, la sensación de urgencia no disminuía, sino que aumentaba. Era como si cada minuto del reloj resonara dentro de mí con más intensidad que antes. Miré a la gente en la calle, en los mercados, en las filas del banco, y vi multitudes corriendo detrás de cosas que pronto ya no tendrían sentido. El Espíritu Santo comenzó a confrontarme con preguntas que me dejaron sin palabras. ¿Y si es ahora? ¿Y si eres la última voz que esta persona escuchará? ¿Y si esta generación nunca tiene otra oportunidad? Comencé a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Esto no quiere decir que haya dejado de ocuparme de la casa, de los niños o de mi trabajo, pero ahora todo tiene un peso diferente. Hice lo mismo, pero con un espíritu diferente. Era como si cada gesto, cada conversación, cada pequeño espacio de mi día fuera una oportunidad para encender otra lámpara, porque el esposo estaba a la puerta. Yo lo sentí. Ya no era teoría, fue real. Pero junto con esta conciencia vino un miedo que nunca había sentido antes. No se trata de miedo al castigo, sino de una especie de reverencia que penetra hasta los huesos. Dejé de jugar con el tiempo. Dejé de tratar los pecados pequeños como detalles. Comencé a hacerme preguntas difíciles. ¿Qué pasaría si Jesús regresara hoy? ¿Estaría listo? ¿Mi corazón estaría limpio? ¿Habría perdón entre las personas a las que he lastimado? ¿Y yo? ¿Habría vivido como un verdadero creyente? Y estas preguntas no me condenaron, me limpiaron. Cada respuesta sincera fue una liberación. Empecé a arrepentirme de cosas que ya ni siquiera recordaba. Pedí perdón a personas que pensé que ya ni siquiera se preocupaban por mí. Comencé a orar nuevamente con mis hijos antes de ir a dormir, no solo con frases memorizadas, sino con el alma.
Mi casa empezó a cambiar. La atmósfera ha cambiado. La paz volvió a vivir allí. Y todo esto porque una mañana Dios decidió despertarme. Y decidí no volver a dormir. No todos entendieron lo que me estaba pasando. Y yo ya me lo esperaba. Algunas personas empezaron a pensar que estaba exagerando. Decían que yo era fanático, que era solo una fase. Otros sonreían cortésmente, pero cambiaban de tema cuando hablaba de oración, arrepentimiento o vigilancia espiritual. Hubo incluso quien dijo que me sentía más santo que los demás, y eso me dolió al principio. Lloré, me cuestioné a mí mismo, pensé en volver al silencio, guardármelo todo para mí. Pero el Espíritu Santo fue claro conmigo. Fuiste despertado para hablar, no para esconderte. Y entonces entendí que la vocación no es cómoda. A veces me siento solo, pero vale la pena. Porque aún en medio de las críticas, algunos mensajes empezaron a llegar. Gente diciendo, Raquel, después de tu vídeo me desperté llorando a las 4 a.m. O, sentí que Dios me llamaba después de lo que escribiste. Eso me dio fuerza, porque no se trataba de aplausos, se trataba de obediencia. Y aún así, todavía tuve días de lucha interna. La carne quiere dormir, el alma quiere rutina, pero el espíritu ya ha sabido algo que ya no se puede ignorar. Habían noches en las que no podía levantarme, el cansancio del día, el peso de la maternidad, las prisas de la vida. Pero mientras ella yacía acostada, el espíritu le susurró, no olvides el aceite. Y estas palabras me recordaron a las vírgenes de la parábola. Algunos son prudentes, otros son necios. Todos se quedaron dormidos, pero solo las prudentes tenían suficiente aceite para encender la lámpara cuando llegó el novio. Y eso es lo que me mueve hoy. No quiero ser el que escucha el llamado y dice, pero no estoy listo. No quiero correr tras el petróleo en el último minuto. Quiero estar lleno, desbordante. Y quiero que mis hijos también lo sean. Mi marido, mi casa, mis hermanos en la fe, mis vecinos, a cualquier persona que Dios permita que mi voz llegue. Porque ahora lo sé, la última guardia está a punto de terminar. Y cuando llegue el novio, no habrá tiempo para despertar. Fue en una mañana particularmente silenciosa cuando ocurrió algo diferente. Me había despertado a las 4 de la mañana como de costumbre, pero esta vez no pude orar inmediatamente. Me quedé allí sentado, en silencio, con la cara vuelta hacia la ventana. La calle afuera estaba oscura y silenciosa, como si el mundo estuviera suspendido. Y entonces sentí como si algo flotara sobre el tiempo. Era como si cada segundo estuviera cargado de eternidad, una conciencia de que el cielo estaba en movimiento. Sentí un dolor en el pecho, no físico, sino como si mi alma estuviera escuchando un lamento que venía de arriba. Y me vino una imagen, un gran reloj celestial, girando más rápido de lo que debería. Fue simbólico, por supuesto, pero el espíritu me hizo comprender. El tiempo se estaba agotando. No fue solo el final de un ciclo personal, fue profético. Un ciclo espiritual se estaba cerrando sobre la tierra, y muchos aún dormían. El último reloj ya no era solo una metáfora, ella era ahora, y yo vivía dentro de ella. Fue allí donde comprendí más claramente el papel de aquellos que están despertando en este momento. No somos especiales, somos centinelas, y el centinela no duerme. Ella permanece de pie mientras otros descansan, observa, vigila, toca la trompeta cuando ve que se acerca el peligro. Comencé a ver esto también en otros hermanos, personas que, como yo, estaban siendo arrastradas por el espíritu hacia las primeras horas de la mañana. No en grupos organizados, sino en secreto, sin nombres, sin escenario, solo con lágrimas y oración. Era un ejército invisible, extendido por todo el mundo, pero unido en espíritu. Un pueblo que se alinea para el momento del último llamado. Sentí que Dios está soplando en corazones hambrientos, llamando a aquellos que todavía tienen oídos a escuchar. Y lo que pide es sencillo, pero radical. Que tomemos posición. Abandonemos lo tibio, lo superficial, lo conveniente. Volvamos a la esencia, al altar, y hagámoslo ahora, porque pronto la puerta se cerrará y no habrá más vigilia. Solo el regreso del novio. Empecé a sentir una urgencia que a veces ni siquiera puedo explicar. Es como si algo me presionara desde dentro.
una fuerza que ya no me permite vivir como antes. Ya no puedo ignorar cuando veo a alguien perdido. Ya no puedo permanecer en silencio cuando oigo a alguien jugar con la fe, tratar el Evangelio como un pasatiempo o usar el nombre de Jesús como decoración dominical. Algo en mí surge, no en forma de ira sino de dolor, un dolor tan profundo que me hace rezar en medio de un supermercado o llorar por desconocidos en un autobús. Ya no me importa si piensan que es una exageración, porque lo vi, ya lo oí, y quien lo vio y lo oyó ya no puede vivir como si no hubiera sucedido. Mi voz, que antes era tímida, ahora tiembla, no de miedo sino de responsabilidad, porque sé que al otro lado de la pantalla o de la conversación puede haber alguien que esté a un paso de despertar. A veces basta con que alguien diga: «Oye, viene el novio, despierta», pero llevar esa trompeta también tiene su precio. No todo el mundo quiere despertar. Hay personas que prefieren seguir durmiendo. El sueño espiritual a veces es cómodo, anestesia, protege de la verdad, permite una vida sin confrontación. Lo he oído todo, que creo ser profeta, que veo cosas donde no las hay, que soy simplemente otra mujer que está pasando por un momento emotivo. Yo también me lo he preguntado. Hubo días en que pensé en callarme, borrar los vídeos, borrar los textos. Pero cada vez que intentaba alejarme, sentía que el espíritu me preguntaba: ¿quieres aceite o aceptación? Y esa pregunta me destruye, porque es directo, claro, no negociable. No puedes tener ambas cosas. Quien quiera aceite de oliva pagará el precio. Irás contracorriente, serás malinterpretado, perderás aplausos, pero escucharás el llamado. Y lo decidí, elegí aceite de oliva. Yo elegí el altar, elegí mirar, incluso si nadie más quiere mirar conmigo. En los últimos tiempos, mi percepción espiritual se ha vuelto aún más aguda. Es como si cada acontecimiento del mundo tuviera un eco en el cielo. Guerras, crisis, confusión moral, enfriamiento del amor. Nada de esto me parece ya casual. Todo parece gritar el mismo mensaje. El momento se acerca. Y eso no me produce pánico, me produce miedo. Porque ahora entiendo que no estamos viviendo simplemente otro capítulo de la historia, sino los minutos finales antes de que suceda algo eterno. Cada vez que oigo hablar de otra tragedia, de otro escándalo, de otra caída, mi espíritu reacciona como si oyera una alarma sonando en la distancia. Y esta alarma no cesa. Él se hace más alto cada día, como los dolores de parto que anuncian que el bebé está por nacer. El reino está a la puerta. El rey regresa. Y el aceite tiene que estar listo. No es ninguna exageración, es la Biblia, es discernimiento espiritual. Esto es lo que el Espíritu le dice a la iglesia, si ella está dispuesta a escuchar. Y en estos días de vigilancia aprendí también a diferenciar entre celo y religiosidad. Lo que estoy viviendo no se trata de seguir reglas, se trata de seguir la voz. No es peso, es la entrega. Y esa entrega me llevó a renunciar a algunas cosas. Algunas series, algunas conversaciones, algunos hábitos, no porque alguien me lo haya dicho, sino porque mi espíritu ya no se alimenta de lo mismo. Cuando empezamos a llenarnos de Dios, el mundo pierde su sabor. Ya no puedes distraerte con lo superficial. Ya no puedes perder el tiempo en cosas que solo roban tu atención. No quiero más distracciones. Quiero discernimiento. Quiero pureza. Quiero estar despierto cuando Él venga. Y no lo digo desde una posición de perfección, lo digo desde una posición de vigilancia. Porque el que ama, mira. El que espera, prepara la casa. Los que tienen esperanza viven como si en cualquier momento el esposo fuera a llamar a la puerta. Y honestamente ya puedo escuchar los pasos. Cada amanecer es un paso más cerca. Y mi corazón, aunque a veces tiene miedo, dice con fuerza: «Ven, Señor Jesús». A menudo me he preguntado qué habría sucedido si simplemente hubiera vuelto a dormir esa mañana. Si hubiera ignorado ese susurro, si hubiera dicho: «Rezaré más tarde, lo entenderé más tarde, volveré más tarde». Se me pone la piel de gallina solo pensarlo, porque todo lo que ha sucedido desde ese despertar ha cambiado por completo el curso de mi vida. Mi visión del mundo, mi familia, mi propósito, mi eternidad, todo fue sacudido. No me volví perfecto. Todavía cometo errores.
Todavía me enojo, todavía necesito gracia todos los días, pero hay algo en mí que ahora es firme, un fuego que nunca se apaga, una conciencia constante de la presencia de Dios, una claridad que va más allá de lo que el ojo natural puede ver. Ya no soy rehén de la distracción, hoy elijo mirar, y no porque tenga miedo al infierno, sino porque he probado el cielo. Una vez que experimentas la realidad de la presencia, nada más te satisface. Ninguna distracción, ninguna fama, ningún consuelo supera la paz de saber que estás en el centro de la voluntad de Dios. Y lo más increíble es que, incluso después de todo, todavía siento que es solo el principio. El Señor no solo me despertó para cambiar, sino para tomar una posición. Él me llamó a criar a otros, gritar, aunque sea en voz baja, que el tiempo se acaba. Y a veces, una sola voz es suficiente para despertar otra alma dormida. Lo veo en los ojos de la gente que viene a mí. Personas que no saben por dónde empezar, pero sienten que algo es diferente. ¿Quién ha estado despertándose en mitad de la noche sin explicación? ¿Quién siente una inquietud que no comprende? Y luego sonrío y digo, estás escuchando el mismo sonido que yo escuché, porque el cielo sigue llamando. Todavía hay tiempo. La puerta todavía está abierta. Todavía se puede conseguir aceite de oliva. Pero ahora es así. No es después. No es cuando sucede. Y ahora. Porque el reloj no se detiene. Y el esposo no tardará en venir. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo una línea que Dios trazó con manos invisibles. Nada ocurrió por casualidad. El frío, la distracción, las lágrimas, las mañanas solitarias. Todo eso era parte del proceso de despertar, y quizá por eso ahora, incluso en los días difíciles, todavía me levanto a las 4 de la mañana, porque sé que no soy solo yo. Sé que en algún lugar hay una hermana arrodillada en una habitación oscura, sintiendo el mismo peso sagrado que yo sentí. Hay un joven con la cara en el suelo, escuchando el mismo llamado. Un hombre de familia, un pastor cansado, un nuevo converso, todos despertados al mismo tiempo, por la misma voz. No importa la edad, la profesión, la historia, Dios está soplando. Y cuando Él sopla, nada permanece igual. Por eso ya no puedo permanecer en silencio. Mi vida ahora es una advertencia, una invitación, un puente, una vigilia viviente. Si has llegado hasta aquí, leyendo cada línea de esta historia, creo que esto también tiene un propósito. Quizás tú también te hayas despertado a las 4 de la mañana sin explicación. Quizás sintió una angustia que no podía nombrar. Tal vez tu fe esté tibia, tu alma esté cansada, tu corazón esté lleno de dudas. Pero os lo digo con toda convicción. Todavía hay tiempo. Todavía hay aceite de oliva para quien quiera conseguirlo. Todavía hay perdón para los que quieran regresar. Todavía hay un lugar en la presencia para aquellos que quieren empezar de nuevo. Pero el tiempo se acaba. No porque Dios sea impaciente, sino porque el reloj de la eternidad avanza. El último reloj está terminando. Y cuando el novio llame, no habrá tiempo para correr tras él. O tienes la luz encendida o estás en la oscuridad. No esperes que un ángel te visite. Incluso si el cielo se abre con truenos, a veces Dios habla en un susurro, en una molestia, en un repentino despertar, en una historia como esta. Él utiliza medios sencillos para llegar a corazones sinceros. Y tal vez, en este mismo momento, Él te esté llamando también a ti. No mires quién está a tu lado. No esperes que otros decidan por ti. La vigilancia es una elección individual. Encontrar aceite de oliva es una responsabilidad personal. Y créanme que la recompensa es mayor que cualquier sacrificio, porque lo que ha de venir es eterno. Y nada de lo que dejamos aquí se compara con lo que se prepara allí. Soy solo una mujer común y corriente, madre, esposa, amiga, alguien que estuvo dormido espiritualmente por mucho tiempo, pero que un día fue despertado por la gracia, despertado por la misericordia, despertado por la voz que aún resuena en las primeras horas de la mañana. Y hoy, con temor y amor, dejo este testimonio grabado no para mí, sino para Él. Porque cuando suene la última trompeta y se abran los cielos, yo quiero estar de pie, quiero tener la lámpara llena, quiero verte allí también, porque todavía hay tiempo, pero el tiempo se acaba.